pares. Puedes ir a por una cerveza, Rubén, claro. Bueno, él ha dicho ya lo más importante, en mi opinión, y es que efectivamente lo que he hecho no es nuevo, como casi siempre que se presenta algo diciendo que es moderno, es mentira, porque ser moderno es muy antiguo, por un lado. Por otro lado, creo que cualquier creación, hoy y siempre, es la mezcla de otras cosas, y yo he tomado unas notas, no sé si para hablar más o menos, pero las voy a usar. Lo de heterofonías es una palabra preciosa, es una palabra muy eufónica, que a mí me remite además a las grandes obras clásicas, ¿no? Las Heroidas, la Eneida. La utilicé primero por eso, porque era un título perfecto para algo. Luego descubrí que el significado es algo así como una variación de la línea musical, donde los instrumentos tocan lo mismo con pequeñas variantes. En verdad, confesaré que las heterofonías no coincide con el término musical, porque no son heterofonías. O sea, la heterofonía musical no es lo que yo hago, pero ya tenía la música, ya tenía la eufonía y no podía prescindir de eso. Por otro lado, como casi nadie sabe lo que significa heterofonía, ¿verdad? Pues qué más da. Porque es verdad, o sea, no es exactamente lo mismo, porque lo que hago es alimentarme de fuentes textuales exactamente como los músicos, haciendo loops. Puedo repetir lo que oigo, puedo descolocarlo, y evidentemente no es aleatorio. Si fuera aleatorio no tendría ningún mérito. Coger palabras que uno dice y reordenarlas no es gracioso, no es divertido y no es difícil. La clave de la heterofonía es que tiene que resultar complicada de realizar. Creo que la poesía tiene que ver con la dificultad. Creo que si no es difícil no es un poema, es otra cosa distinta. Creo que incluso las obras que parecen sencillas son las más complejas de realizar. Y empezando a jugar con esas ideas es como llegué a esto, que luego a posteriori descubrí que tampoco lo había inventado yo, como siempre sucede. Esto lo hacía Roque Dalton, un poeta maravilloso, en un libro que se llama Taberna y otros lugares, que recibió un premio muy importante, en el que se fue a un bar de Praga y escribió un poema muy largo, muy interesante, que os recomiendo mucho, con las conversaciones de la gente. Esto me lo contó en su momento Pepe Hierro también, al que tuve la suerte de conocer, y me decía que escribía en bares siempre, como todo el mundo sabe, pero escribía en bares no porque le gustara, yo qué sé, beber mientras escribía, que también, sino más bien cada vez que se quedaba bloqueado, cada vez que no sabía qué escribir, escuchaba. Esto lo hago yo con la tele, con la radio, con la ventana. Cuando no sé cómo sigue el siguiente verso, basta con encender la televisión, ¿no? Y la primera palabra que dice el primer presentador del telediario, por una magia maravillosa, es la que tú necesitabas. Y si no es la que tú necesitabas, puedes hacer que sea a través de la métrica generativa, es decir, de distorsionar la fuente para poder encajarla. Creo que eso es más o menos la técnica del sample, la técnica del loop. Vale. Me ha enseñado. No para mí. Vale. Ah, genial. Y como os decía, bueno, pues tiene todo esto una serie de antecedentes que son irreales. Ya sabéis que los escritores, cuando preparamos una entrevista o algo así, inventamos antecedentes. Decimos, bueno, yo vengo de, evidentemente, la lectura de Teoría General de la Basura de Fernández Mayo. No es verdad, no es verdad. Yo había leído la Teoría General de la Basura, que es un libro donde se defiende la era postproductiva. Estamos en un momento en el cual no tiene sentido crear nuevos materiales. Es mucho mejor remezclar los que ya contamos. Pero es verdad que yo esa lectura la tenía vagamente perdida en mi cerebro y de repente, pues quién sabe cómo, la traje a colación para crear las heterofonías. Pero no es real que uno se acuerde de Roque Dalton y que uno se acuerde de la Teoría General de la Basura. Uno hace lo que le viene dando la gana, ¿no? Porque la poesía tenemos la fortuna de que no es capitalista. Es decir, está fuera del sistema. Por lo tanto, seguir una serie de claves o de normas para obtener resultados económicos carece de sentido por completo. La cosa es que lo que yo quería deciros, por eso está apuntado aquí, me imagino, es que esta editorial es una editorial pionera, es una editorial que está luchando para conseguir que lo etéreo deje de serlo, para cambiar el mundo, y es más que posible que no lo consiga. Pero ha conseguido por lo menos reunir a algunas personas que nos dejen un hotel, gracias Pablo, y con eso a lo mejor estamos cambiando el mundo verdaderamente. Gracias por la confianza, porque mi obra también era rara,
desde el principio, y luego Benjamín la cocinó y la hizo más rara todavía, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se le tiene que pedir a un editor, que todo rasgo de sencillez desaparezca por completo. La verdadera cocina, la receta era mía, el que ha cocinado es él, sinceramente. Se lo agradezco un montón, a mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer determinadas cuestiones que están en ese libro ahora y que no voy a decir si son suyas o mías, porque una cosa es agradecerle, otra cosa es no tirarme yo el rollo, ¿no? Por otro lado, yo estoy inserto en la línea de una serie de autores que vinieron haciendo lo que les apetecía en todo momento, como puede ser Ulises Carrión, como puede ser Dick Higgins, como puede ser Marjorie Perloff, una de las grandes críticas de la poesía contemporánea. Pero si hay alguien que está en la naturaleza de este libro desde el principio, es Kenneth Goldsmith, sin ninguna duda, el autor de Ubuweb. Ubuweb es la mejor y la única, probablemente, recopilación de materiales performativos y de instalación y de arte de vanguardia de Internet. Y, como no, es obra de un poeta que se llama Kenneth Goldsmith, creador de escritura no creativa. Es un material fundamental que os recomiendo mucho que reviséis, donde demuestra verdaderamente que a día de hoy crear es una cosa muy hortera. Es decir, en un mundo que está a punto de desaparecer y que tiene obras por detrás de nosotros que no vamos a superar jamás en la vida, no tiene ningún sentido escribir un soneto si no eres Góngora, pero sí tiene sentido coger a Góngora y ponerlo a bailar. Es decir, remezclar lo que ya existe. Para que me entendáis, Goldsmith tiene, por ejemplo, la trilogía de Nueva York, donde aglutina tres cosas. Por un lado, tiene un libro que se llama El Tiempo, otro se llama Traffic y otro se llama Sports. Lo que hace en El Tiempo es aglutinar las noticias sobre el tiempo de su ciudad, sobre el clima, de un mes. Y sencillamente el libro es todo el tiempo que ha hecho durante un mes en su ciudad. ¿Tiene sentido? Bueno, es arte conceptual, evidentemente. Tiene sentido contarlo. Es más divertido contarlo que leerlo. Eso lo dice el propio Goldsmith, ¿no? Dice, mis obras es más divertido que te las explique que te las leas. Porque Traffic, ya podéis imaginar lo que es, ¿no? Son los reportes de la policía de accidentes de tráfico de un mes en su ciudad. Y Sports es las transmisiones de una radio de deportes durante un mes. Continuas, todo el tiempo. ¿Se pueden leer? Bueno, él dice, medio en broma, medio de verdad, que es el autor menos leído de América. Porque nadie ha leído sus poemarios. ¿Y cuál es el problema? Él dice cosas tan interesantes como que Internet está destruyendo la literatura, pero que eso es algo positivo. También dice que escribir debería requerir tan poco esfuerzo como lavar los platos y ser igual de interesante. Lo original, en resumen, es que ser original no es ni original ni divertido. Eso lo sabía Perec perfectamente cuando escribió su maravilloso Tentativa de agotar un lugar de París, donde nos dice todo lo que pasa durante 2 días en una plaza de París. Y de tal manera lo hace que ya no se puede volver a hablar de esa plaza en literatura, puesto que ya ha agotado ese lugar de forma literaria. Lo difícil que os decía antes de todo esto es que, como veis, eso está escandido y tiene una técnica métrica detrás bastante complicada como la tiene la música. Si hacer loops fuera fácil, lo haría cualquiera. Y es verdad que hay gente que cree que es fácil y que hace loops y son un desastre. Pero los loops de este caballero, que no son suyos, porque él no existe, nada existe, amigos, yo no existo, porque ya se mató al autor hace mucho tiempo, luego hablaremos de eso, pero... Eso parece en un poema, de hecho. Hombre, ¿y qué no? Sí, lo bonito es que esté todo en los poemas, ¿no? Hacer un poema interminable. Ese poema interminable se llama Internet también, por cierto. Pero bueno, lo difícil de este asunto es que haya ritmo, que haya melodía, que haya diferentes líneas heterofónicas, ahora sí, y que haya una construcción armónica que justifique ordenar el caos, o más bien el vacío, porque el caos puede ser también una forma del vacío. La cosa es que yo empecé haciendo heterofonías con conversaciones. Escuchaba gente hablar y no me apetecía hablar con ellos, me apetecía escuchar. Y como me apetecía escuchar, luego empecé a copiar cosas que decían. Lo hacemos todos, ¿no? Alguien dice algo guay y lo apuntas. Pero ¿y si lo apuntas mal? Si te equivocas y haces una cita que es errónea, es más divertido todavía. ¿Por qué no hacer todo el rato citas erróneas de lo que está diciendo la gente, ¿no? Esa es un poco la idea. Cuando me cansé de escuchar conversaciones, empecé a hacer heterofonías con presentaciones de libros como esta, sobre todo las aburridas. Confieso que ¿a quién no le ha pasado que va a una presentación de algo cultural, se aburre y empieza a hacer dibujitos, ¿no?
o a mandar WhatsApps. Pues yo empezaba a copiar cosas que decían por partes, a desmontarlas y a hacerlas divertidas. Es genial que la gente sea aburrida en ese sentido. De repente descubrí que mis amigos fueran aburridos era bueno. Porque si fueran divertidos yo no podía hacer nada, ya estaba hecho, ¿verdad? La remezcla tiene que ver, como dice Fernández Mayo, con lo que sobra, con lo que no es interesante, con lo que se recorta y se tira a la basura, ¿no? Hay un museo en Cuenca, en Cuenca tenemos dos museos geniales, el de arte abstracto, que está muy bien, ¿verdad? Pero hay uno mejor todavía, que conoce menos gente, que es el de Antonio Pérez, que fue secretario de los pintores de Cuenca y rescataba de la basura las obras que tiraban. Así empezó el Museo de Antonio Pérez de Cuenca, la fundación, que es maravillosa, hecha de ready-mades. Al fin y al cabo estoy hablando de Duchamp, ¿no? Que es el papá de todo y que inventó la teoría del ready-made y del texte trouvé. Es decir, si ustedes hablan y yo lo copio, ¿de quién es el trabajo? ¿Suyo? No. Ustedes no lo han considerado artístico. Soy yo el que al que ha dicho ese urinario es interesante, ¿verdad? Y lo he recreado, pero es mía. Tampoco es mía, porque no uso ningún material. Las normas de las heterofonías, que ustedes las pueden hacer en casa sin peligro, son: no se puede usar ninguna palabra que no haya dicho alguien. O sea, nada de, ni una coma, ni un de, ni una preposición, ni un verbo que no haya dicho alguien, verdaderamente. O sea, no vale inventar, porque eso sería crear. Y crear ya hemos dicho que es un poco hortera. Eso tiene mucho que ver, evidentemente. Bueno, luego empecé también a heterofonizar libros, porque me di cuenta que un libro habla con uno mismo, ¿no? Gallero, el poeta, dice que un libro es una fiesta para uno. Entonces yo cuando leía me daba cuenta de que tomaba notas y empezaba también a dislocar esas notas. Luego empecé incluso también a hacerlo de obras de teatro. Cualquier fuente sonora me sirve, textual u oral, cualquier cosa que tenga texto, el periódico por supuesto. ¿Quién no ha hecho poemas con trozos, ¿no? ¿Es un collage? Sí, es un collage. Solo que se llama cut-up, ¿no? Cut-out en literatura. En música también se ha hecho. En música se hace, evidentemente, pero es que... Talking Heads tienen claro, una canción que es eso. Recortes, ¿no? Y People Like Us, no sé si conoces. People Like Us no toca una sola nota. Hace samplers, pero de un segundo. Y hace un tema de 3 minutos con un segundo distinto de cada uno, lo cual además es divertido porque evitaba los problemas de derechos de autor. Claro. Porque con un segundo te dejan copiar. Eso es lo que hacía yo. Claro. Pero es que es mucho más divertido, ¿no? Coger un puzzle de otro te permite centrarte en colocar, no en hacer el puzzle, no en crear las piezas, ¿no? Por otro lado, pone aquí que les diga que no hemos vendido mucho, ¿vale? No hemos vendido muchos libros de las heterofonías. Por ese motivo, yo quería decirles que el Premio Planeta, que acaban de dar, vende muchísimo. Entonces, ustedes pueden elegir hoy, si quieren un mundo de premios Planeta, ¿vale? Y obras deplorables, o un mundo donde las editoriales pequeñas, que se la juegan profundamente y que se tiran horas y horas y horas y horas haciendo programación complejísima para que un libro sea distinto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Más premios Planeta o más editoriales independientes? Pues está en su mano, porque hace mucho tiempo que votar es comprar. Ustedes compran en una tiendita, esa tiendita no cierra. Votar da igual, amigos. Bueno, es otro tema. No existimos. Ya, sí, da un poco igual, eso es verdad, joder. Pone aquí también, escribir es saber robar. Saber qué es literario, sea tuyo o sea de otro. Lo importante, por lo tanto, es robar bien y aplicar técnica. Si ustedes solo roban, son ladrones. Pero si ustedes roban y aplican una técnica, ustedes son artistas. ¿Qué prefieren, no? También, volvemos a lo mismo. Hay que elegir. Por lo demás, el de la muerte del autor es Barthes. Y lo dijo en 1967. Él decía cosas tan guays como que es mucho más importante el texto que el autor. Muchísimo más. Y también nos dijo que leer es mucho más creativo que escribir. Los importantes en este libro y en todos los demás son ustedes. El poema va a ser bueno o malo dependiendo de ustedes. Entonces yo les pido el favor de que lean bien, ¿no? Porque si leen mal y yo he escrito lo que he podido, ni siquiera es mío, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? La idea de Barthes fundamental es que el nacimiento del lector debe pagarse con la muerte del autor. Es maravilloso porque yo me aniquilo absolutamente. Yo, por supuesto, cito. Como bien has dicho, yo digo dónde lo escribí y quiénes son las personas a quien robo. Cuando me di cuenta de que podía robar a libros, empecé a robar a Deleuze, empecé a robar a Anne Carson, empecé a robar a los buenos, evidentemente, ya que robas, roba lo gordo. Eso yo no lo decía. Cuéntame.
Que yo no decía quién robaba. Ah, bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Las editoriales de música son duras, ¿eh? Ah, ya, eso es verdad. Sí, es verdad que si roba Deleuze le da igual, a nadie le importa, ¿no? Hombre, si sampleas a los Si Beatles... sampleas a los Beatles tienes un problema. ¿Quién lo dice? Pero por eso os decía que la poesía, al estar fuera del mercado, tiene una ventaja fundamental. De lo que estamos hablando, amigos, es del reciclaje simbólico. Los símbolos son siempre los mismos. Esto no ha cambiado. La poesía habla de lo que hablaba en el siglo XX antes de Cristo. Es así. Siempre hemos hablado absolutamente de lo mismo. ¿Cuál fue la primera palabra que usamos en la humanidad? Muy probablemente fue mamá. ¿Ha cambiado eso? No va a cambiar nunca. Siempre va a ser mamá. Lo que tenemos que cambiar es otro tipo de cosas, porque la literatura y el arte son un eco. Pero son un eco de un eco. De un eco. De un eco. Y así me puedo tirar una hora.